Y ahí ya lo vemos en pantalla. Doctor Solar, ¿cómo está? Esteban, Muy bien. muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, de darse el tiempo de compartir un poco toda la experiencia. Estaba contándole a la gente un poco tu currículum. Yo sé que muchos ya te conocen de los que te están escuchando hoy por el canal, así que la verdad que para mí en lo particular es un placer presentarte y que nos puedas compartir estas recomendaciones, estas experiencias que se recopilaron, porque como humanidad, y quizás como lo va a relatar, nunca habíamos vivido algo en el corto tiempo que llevábamos, o más que nada la gente que todavía habita esta tierra principalmente, una experiencia similar como una pandemia de este tipo. Y menos pensando en que también el deporte se ha ganado una posición como un requerimiento social y una demanda, ¿ya? Avalada principalmente porque tengamos algunas figuras y que la gente pueda replicarla en la actividad física que hace día a día. Sí, bueno, muy contento de estar aquí, muy agradecido de poder aportar en este segundo simposio de Ciencias Aplicadas al Deporte. Agradezco los pergaminos con los que me presentaste. Ahora quedan chicos un poco al lado de lo que fue la expositora anterior, ¿no es cierto? Con un currículum académico extendido, seleccionada de 2 disciplinas olímpicas, una locura. Así que más grande el desafío todavía de presentar aquí y nada, muy contento de poder aportar en lo que ha sido este crecimiento, ¿no es cierto?, de las ciencias aplicadas al deporte, y lo que me enorgullece es que sea sobre todo naciendo desde la institucionalidad pública, así que mejor aún si con esto logramos aportar a la formación y el desarrollo de las ciencias a lo largo de todo el territorio. Compartiendo con lo mismo, Ignacio, desde la medicina, ¿cómo tú has visto los avances de la medicina hacia el deporte de alto rendimiento en los últimos 5 o 7 años, quizás, en comparación a lo que veníamos haciendo de antes? No pensando en que lo de antes no era tan bueno, sino que pensando en cómo estos últimos 5 años hemos avanzado de manera distinta. Bueno, esto es algo que tiene mucho más años de lo que uno espera. De hecho, la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte se constituyó, si no me equivoco, por ahí por el 1952. Correcto. Desde ahí que ya la medicina deportiva estaba mirando el alto rendimiento y que tuvo su boom en lo que tuvo que ver con el Mundial de Fútbol del 62 acá en Chile. Por distintos motivos, ya sea demográficos, históricos, de distintos contextos, esto no se desarrolló como esperábamos, pero en los últimos 5 años claramente el país se ha puesto las pilas y se ha puesto al día respecto a lo que es medicina deportiva, tanto aplicado en lo que es salud como en lo que es aplicado al deporte, ¿no es cierto? Y que, como bien tú lo planteabas, es ya una demanda social. O sea, necesitamos intervenciones holísticas que logren impactar y beneficiar a la sociedad en todas sus dimensiones, y ahí indudablemente el deporte junto con la nutrición tienen un rol preponderante, así que es beneficioso el futuro que se ve con el desarrollo de las especialidades médico-deportivas en distintas universidades, con el desarrollo de estas instancias, así que creo que vamos por buen camino. Nos falta mucho, pero ya tomamos la senda, por así decirlo. Muy bien. Y bueno, para un poco seguir con lo que nos reúne hoy, siendo que casi todos los días nos vemos por ahí en el CAR, en alguna reunión, ¿cierto? La gente está preguntando por el chat ya para que podamos comenzar y darte el pase oficial. Así que me despido y nos vemos en un rato. Estaré acá, obviamente, cualquier pregunta, y atento al chat para ver las preguntas que se vienen para ti, ¿ok? Excelente, muchas gracias, Esteban. Sí. Ahora parece. Perfecto. Que sí. Bueno, aprovechar de agradecer obviamente a todas las personas involucradas en la organización, a la Secretaría General Iberoamericana, a la Agencia para la Cooperación y Desarrollo, y particularmente al Ministerio del Deporte, que está impulsando estas instancias, liderada por la ministra Cecilia Pérez. Y no puedo dejar de agradecer también a nuestro coordinador técnico del Centro de Alto Rendimiento, Hugo Cerda, quien de manera notable ha logrado concretar instancias como estas que creemos que van a ser un gran aporte para el desarrollo del deporte y el alto rendimiento en el país. Bueno, el tema que me convoca a mí es COVID y alto rendimiento, recomendaciones para el reintegro al entrenamiento.
Comentarles que la gran mayoría del contenido de esta presentación está resumido en dos guías que Comunidad de Ciencias Aplicadas al Deporte hemos publicado. Una que está enfocada principalmente a los protocolos de reapertura de recintos deportivos y otra que hace un seguimiento, o sea, hace una serie de recomendaciones a partir desde la cuarentena hasta la vuelta a las competencias para deportistas, head coach y todas las personas que estén involucradas en el proceso de entrenamiento deportivo. Los contenidos de la presentación entonces van a ser los efectos del confinamiento sobre variables de rendimiento deportivo. Ahí me voy a detener un buen momento. Después algunas recomendaciones durante este periodo de confinamiento, cómo podemos optimizar el entrenamiento bajo estas condiciones de cuarentena. Algunas consideraciones para el reintegro del entrenamiento, tanto desde las instalaciones deportivas, deportistas vulnerables y aquellos que son sospechosos o confirmados de COVID. Cuáles son las utilidades de los test, ¿no es cierto?, que por ahí se ha generado un poco de confusión, y algunas consideraciones para la competencia. Todo lo que tiene que ver relativo al coronavirus, qué es el coronavirus, cuáles son sus síntomas, cómo se contagia, no lo vamos a desarrollar en la presentación, porque es una información que está ampliamente disponible, ¿no es cierto? Uno pone mensual coronavirus y puede tener acceso a todo eso. Entonces, entrando ya en tierra derecha, ¿cuáles son los efectos que podríamos esperar que sufrieran nuestros deportistas debido al confinamiento en distintas variables de rendimiento deportivo? Cuando hablamos de confinamiento y desentrenamiento, básicamente estamos hablando de uno de los principios del entrenamiento, que es la reversibilidad, ¿no es cierto? Y vamos a entender la reversibilidad o el desentrenamiento como aquella pérdida parcial o total de aquellas adaptaciones, ya sea fisiológica, anatómica o relacionadas al rendimiento, producto del cese parcial o total del entrenamiento. En este sentido, hay una revisión bastante buena de Mojica y Padilla, ¿no es cierto?, que organiza los efectos del desentrenamiento en dos hitos temporales. Un hito temporal de efectos al corto plazo y uno al largo plazo. Ahora, vale decir que este corte temporal es de 4 semanas y es un corte más que nada arbitrario, que responde a que la mayoría de las postemporadas de un año de entrenamiento deportivo es de un mes. Entonces, va a considerar todos aquellos efectos dentro del primer mes como desentrenamiento de corto plazo, y es en donde hay la mayor cantidad de evidencia científica, ¿no es cierto?, donde los equipos y los entrenadores y los fisiólogos han puesto su interés para ver qué pasa durante este mes en que no están encima de los deportistas. Y todo aquello que es más allá de un mes, todos aquellos efectos superiores a 4 semanas, los expresa a partir de entrenamiento de largo plazo, ¿vale? Entonces, comentarles que es un corte más que nada arbitrario y no respondería a un concepto fisiológico propiamente tal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en un periodo de desentrenamiento obligado, como es el que nos ha impuesto la cuarentena y el coronavirus en estos minutos? Ya lo mencionaba un poco Bianca en su presentación, ¿no es cierto?, esto de los coronakilos, pero obviamente muchas variables del rendimiento deportivo se ven afectadas de forma negativa. Vamos a ir viéndolas con detalle una a una. Partamos entonces, ¿qué es lo que pasa con la capacidad cardiorrespiratoria? Lo que se ha visto a corto plazo respecto de desentrenamiento y capacidad cardiorrespiratoria es que lo primero que se instala es una disminución del volumen plasmático sanguíneo. Este efecto es interesante y importante porque se instalaría a partir del segundo día en que yo ceso completamente el entrenamiento, ¿vale? Y va a tener algunas repercusiones sobre otras variables. Es esperable que nuestros deportistas hayan aumentos de la frecuencia cardíaca a cargas submáximas y máximas, y hay una disminución del volumen sistólico de entre un 10 y un 17%. Ahora, el efecto de la disminución del volumen sistólico es mayor que el efecto del aumento de la frecuencia cardíaca, lo que conlleva a que globalmente haya una disminución del gasto cardíaco de hasta un 8%. También es esperable que haya una disminución del grosor y la masa ventricular y un aumento de la presión arterial producto de un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿vale? Ahora, sobre estas últimas dos variables, masa ventricular y presión arterial, no hay tanto consenso porque también hay algunos reportes que han visto que en el corto plazo no habrían diferencias significativas. Respecto a algunos indicadores respiratorios, es esperable que haya una disminución del volumen ventilatorio máximo de los deportistas y un aumento de los equivalentes respiratorios, que se han registrado disminuciones del consumo máximo de oxígeno de entre un 4 y un 14%, y algunos otros indicadores de fitness o rendimiento, como la disminución del tiempo hasta la fatiga de un 4 a un 25%. Ahora,
Algunos datos interesantes. El aumento de la frecuencia cardíaca se ha visto que se estabilizaría alrededor de la segunda y la tercera semana, y de ahí no habría cambios sustantivos. Y el cambio de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico serían dependientes del cambio del volumen plasmático. En un estudio antiguo, pero muy interesante, en el que evaluó la disminución del volumen plasmático y esa estimación la repuso a través de infusión de volumen, logró notar que los cambios sobre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico desaparecían. Así que en un comienzo dependerían más estas variables de este cambio sobre el volumen plasmático y sanguíneo que sobre otros componentes. Ahora, ¿qué pasa a largo plazo? Como podemos ver, la mayoría de las variables que aquí estoy mencionando tienen un mismo comportamiento a largo plazo. Lamentablemente, respecto al volumen plasmático, no hay evidencia sobre atletas de alto rendimiento. Los estudios han sido sobre personas sedentarias que fueron expuestas a un plan de entrenamiento o desentrenamiento, pero uno tendría a pensar de que esta variable sigue este mismo curso, ¿no es cierto? Respecto a la frecuencia cardíaca, además de los aumentos de la frecuencia cardíaca a cargas máximas y submáximas, también se pueden empezar a registrar cambios en la frecuencia cardíaca de recuperación. Es decir, hay una frecuencia cardíaca de recuperación que es más lenta. ¿Vale? También hay una disminución del volumen sistólico que podría ser un poco más acentuada, ¿no es cierto? Lo que conlleva una disminución del gasto cardíaco y una disminución del grosor ventricular de hasta un 25%. También se han registrado aumentos de la presión arterial que aquí la evidencia vuelve a ser contradictoria, que pudiera haber no efectos en el largo plazo, y eso es muy dependiente de la disciplina, ¿no es cierto? Y respecto del volumen ventilatorio máximo, se comporta parecido, ¿no es cierto? Una disminución del volumen ventilatorio máximo y un aumento del equivalente respiratorio. Si llevamos todo esto, finalmente nos lleva a una disminución del consumo máximo de oxígeno entre un 6 y un 20% y disminución del tiempo hasta la fatiga. Ahora, lo interesante es que estas modificaciones, sobre todo desde el punto de vista cardíaco, ya no serían solamente dependientes de la baja del volumen plasmático, sino que habrían otros componentes como un aumento del tono simpático. Y, por lo tanto, ya habrían más factores que están condicionando las modificaciones de las variables cardiorrespiratorias. Bien, respecto a qué es lo que pasa con el desentrenamiento y el músculo. ¿Qué es lo que se ha visto en el corto plazo? En el corto plazo se han registrado disminuciones de la capilarización muscular de entre un 5 y un 12%, además una disminución de la capacidad oxidativa. Esto registrado a través de estudios que han visto la disminución de la actividad de algunas enzimas. Por ejemplo, enzimas como la citrato-sintasa, la malato-deshidrogenasa, la succinato-deshidrogenasa, todas estas enzimas que están involucradas en lo que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, o por ejemplo la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, que es una enzima que está involucrada en la beta-oxidación de ácidos grasos, ¿vale? Todas estas enzimas estarían disminuidas su actividad en el corto plazo. Además, es esperable que haya una disminución en la actividad de la lipoproteína lipasa muscular, se han registrado hasta un 45-75% de disminución, y un aumento de la actividad de la lipoproteína lipasa adiposa. ¿Qué significa esto? Que va a estar favorecido el ingreso de lípidos al tejido adiposo para su almacenamiento versus el ingreso del músculo para su utilización. Respecto de enzimas glucolíticas, no se han registrado cambios significativos en su actividad, pero sí se ha visto que hay una disminución en la actividad de la glicógeno sintasa a partir del 5.º día de desentrenamiento, lo que va a conllevar a una disminución en la capacidad de generación y almacenamiento de glucosa como glucógeno intramuscular. Respecto de las fibras musculares, no habría cambios significativos respecto de la distribución de las fibras, pero sí habría una disminución en el corte área transversal en fibras tipo 2 en deportes de potencia. Además, esto se asociaría a una disminución del reclutamiento muscular registrado por actividad electromiográfica. Y respecto a la expresión de la fuerza propiamente tal, acá ocurre algo interesante. La fuerza en ejercicios de tipo isométrico o concéntrica muestra una tendencia a la baja, pero sin cambios significativos, y lo que sí se ha podido registrar es que había disminuciones en la fuerza excéntrica de la extensión de rodilla. Respecto al largo plazo,
no se han registrado cambios de la capilarización muscular, y aquí ya podemos ver efectos sobre la diferencia arteriovenosa de oxígeno, en donde se han registrado cambios de hasta un 8.4%. Respecto a las concentraciones de mioglobina, parecieron mantenerse estables, y se mantiene el fenómeno de disminución de la capacidad oxidativa entre un 20 y un 40%. Ahora sí podemos ver cambios importantes sobre las fibras musculares. Habría una disminución de la proporción y el corte de la transversal de fibras tipo 2 en deportes de potencia. Había una disminución de la proporción y corte de la transversal en fibras tipo 1 en deportes de resistencia, y una disminución de la masa muscular global. Esto, acompañado de una disminución del reclutamiento muscular, nos llevaría a que la fuerza estaría disminuida entre un rango de un 7 a un 12%. Esto lo podemos resumir en este modelo teórico que salió en un paper de este año, ¿no es cierto?, que resume un poco lo que podría ser el impacto sobre la fuerza. Lo que podemos ver, ¿no es cierto?, acá están los efectos del entrenamiento, en donde se alcanza el pic de rendimiento, y a partir del confinamiento, a partir del desentrenamiento, ¿no es cierto?, habría una tendencia a la baja durante el corto plazo, que son las primeras 4 semanas, que dependiendo de la disciplina puede ser o no significativo, pero son cambios menores. Sin embargo, a partir de la 4ª semana ya los cambios se instalan de manera más abrupta y permanente en el tiempo, ¿vale? Evidentemente esto hay que interpretarlo según mi propia disciplina deportiva y cuál es el componente, la expresión de la fuerza en el que yo estoy más enfocado, ¿no es cierto? Y de qué manera la entreno y de qué manera la utilizo en un gesto deportivo propiamente tal. En este mismo paper, por ejemplo, relevan este detalle y muestran que, por ejemplo, en estudios que se han hecho en levantadores de peso, solamente 2 semanas de desentrenamiento ya fueron suficientes como para ver cambios significativos en la cantidad de peso movilizado en distintos gestos deportivos, ¿vale? Sin embargo, en esta revisión de McMaster, que estudió rugbistas de elite, ellos notaron que el desentrenamiento no tenía impacto significativo sobre la fuerza hasta 3 semanas de iniciar el desentrenamiento, pero sí ya era registrable a partir de la 5ª semana, y que esto obviamente iba empeorando hasta la 16ª semana, ¿vale? Entonces, obviamente, toda esta información hay que aterrizarla a nuestra disciplina deportiva. Respecto de aspectos nutricionales, de composición corporal y de flexibilidad, entonces podemos ver que en el corto plazo ya es registrable que hay una disminución de la sensibilidad de la insulina, particularmente mediada por la disminución de los transportadores GLUT4, entre un 17 a un 33%, un aumento de la lipidemia postprandial y un cambio favorable en el perfil lipídico, con una disminución del colesterol bueno versus un aumento del colesterol malo. Acá, como les comentaba antes, tiene mucho rol el cambio de la actividad de la lipoproteína lipasa, que está favorecida a nivel de tejido adiposo y desfavorecida a nivel muscular, ¿vale? Como les comentaba también, hay una disminución de la glicogena sintasa, por lo tanto hay una disminución de los depósitos de glucógeno muscular. Está disminuida la síntesis proteica muscular, y hay un cambio desfavorable también en lo que es la composición corporal, con una disminución de la masa muscular en detrimento de un aumento de la masa grasa. Estos cambios se mantendrían y sostendrían en el tiempo, ¿no es cierto?, los de la composición corporal, y además también se han podido registrar disminución de la lipólisis inducida por catecolaminas en el largo plazo. Vamos a aprovechar de mencionar al tiro la flexibilidad, en donde los periodos de desentrenamiento han podido registrar que hay cambios significativos en lo que es la flexibilidad, tanto de cadena posterior, cadera, tronco, hombros y columna. Y para terminar, sobre los impactos del desentrenamiento y la cuarentena, quisiera relevar particularmente los aspectos psicológicos. Como sabemos, el solo hecho de no poder entrenar es suficiente estrés para un deportista de alto rendimiento. Pero este desentrenamiento está en contexto de una crisis mundial, ¿no es cierto? Una crisis que nos ha afectado en lo económico, que nos ha afectado en lo social, en lo político,
en nuestras maneras de relacionarlo, por lo tanto es una crisis que impacta al atleta en todas sus dimensiones. Por ejemplo, si hacemos un análisis superficial, utilizando el modelo de Henriksen, este modelo holístico de cuál es el ambiente en el que se desarrolla un atleta y cuáles son los factores que pueden propiciar el que alcance el alto rendimiento, podemos ver cómo la cuarentena prácticamente ha impactado en todas las dimensiones de este entorno. Obviamente partiendo por el propio atleta, que ha tenido que encuarentenarse y que no ha podido entrenar. Pero además, la cuarentena ha afectado a su entorno cercano, a sus entrenadores, a sus pares, a su personal de apoyo, ¿no es cierto? Ha afectado a su familia. Eventualmente alguien de su entorno cercano puede haber estado infectado por coronavirus. Ha afectado a sus pares internacionales, a sus atletas de referencia en el extranjero, que también han tenido que pasar por la cuarentena, que también han tenido que desentrenarse y adaptarse a esta nueva situación, ¿no es cierto? Ha afectado además a todas las instituciones con las que se relaciona el atleta. Sus colegios, su universidad tuvo que cerrar, su club tuvo que cerrar, ¿no es cierto? Su federación tuvo que reajustarse y eventualmente priorizar el gasto en función de otras cosas, ¿no es cierto? Ha tenido que reordenar además todo lo que es su proyección en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, hace un mes deberíamos haber celebrado los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio y tuvieron que ser suspendidos por la pandemia. Y hasta el 2021 en teoría deberían desarrollarse, pero todavía hay cierto margen de incertidumbre respecto de su realización, ¿no es cierto? Y particularmente esto también ha sido una crisis en donde los medios han jugado un rol súper importante. Esta es una crisis que hemos podido seguir día a día, en vivo, en donde podemos tener acceso a la información que está de todo lo que está ocurriendo en mi comuna, en mi país y en el mundo. Y eso también agrega un distrés psicológico importante. Por ejemplo, puedo saber qué es lo que está pasando en mi región, si es que en mi región están subiendo o bajando los casos. Puedo saber cuánta gente está en estado crítico producto del COVID. Puedo saber cuántas personas están infectadas y cuál es su perfil de edad. Quizás yo estoy dentro de ese perfil de edad en donde están las personas que más se han contagiado. Puedo saber cuál es el perfil de las personas que también, cuando han tenido coronavirus, han tenido una presentación más grave. Quizás yo tengo alguno de esos antecedentes, por ejemplo, quizás algún familiar tiene alguno de esos antecedentes. Todos estos elementos son una carga adicional al desentrenamiento específico de los componentes de la condición física. ¿Y cómo se expresarían en términos de salud mental? Bueno, básicamente pueden desarrollarse 3 cuadros, que son cuadros de estrés, de ansiedad o de depresión, y hay que estar atentos ahí a algunos signos y síntomas que pudieran presentar los deportistas. Por ejemplo, desde el punto de vista físico, que aparezcan cefaleas que no habían anteriormente, dolores de cuello, dificultad para conciliar el sueño, dificultad o falta de apetito, falta de energía, algunas manifestaciones emocionales, como una especie de tendencia hacia el pesimismo, estar inseguro, tener mucha rabia, tener mucha frustración por lo que está pasando, por cómo se alteró mi plan, ¿no es cierto?, deportivo, un sentimiento de insuficiencia, de no ser capaz de salir adelante respecto a esta situación, y también algunos cambios conductuales, por ejemplo, que ya el atleta no pueda concentrarse tan bien, que esté más irritable, lábil emocionalmente, tendente al aislamiento, y tener ojo también con algunos cambios conductuales que van a empeorar aún más los efectos del desentrenamiento, como por ejemplo el abuso de sustancias, el consumo de alcohol y los cambios dietarios, ¿no es cierto?, que pueden ser un mecanismo de escape frente a esta situación y que agravarían el impacto de la cuarentena. Sin ir más lejos, hay un reporte a través de una encuesta online que se hizo para deportistas de alto rendimiento en Suecia, en donde alrededor del 50% de los deportistas declaró sentirse preocupados por el futuro de su deporte y su futuro dentro del deporte producto de la pandemia. Un 72% de las mujeres y un 40% de los hombres declararon sentirse peor desde el punto de vista psicológico y alcanzaron a registrarse criterios de depresión y ansiedad hasta en un 20% de las deportistas mujeres y cambios conductuales de riesgo hasta en un 10% de los hombres. Así que la parte mental es un componente no menor que hay que tener en consideración cuando estemos frente al deportista durante su cuarentena y cuando intentemos hacer el reintegro a los entrenamientos de las instalaciones deportivas. Bien, teniendo
la noción de cómo puede haber impactado negativamente, ¿no es cierto?, el hecho de estar en cuarentenado, ya sea en un corto, en un mediano plazo o en un largo plazo, vamos a dar algunas recomendaciones de cómo podemos optimizar el periodo de confinamiento. Lo primero, el confinamiento, la cuarentena, ¿es una restricción o una oportunidad? Evidentemente que impone una serie de restricciones, ¿no es cierto? Pero no nos debemos quedar en eso y debemos intentar visualizar cuáles son las oportunidades que nos ofrece. Y eso obviamente es un análisis que tenemos que hacer muy aterrizado a cuál es mi disciplina y cuáles son sus características propias, pero en términos generales puedo intentar de aprovechar el periodo de la cuarentena para trabajar sobre ciertas debilidades que tengo como deportista, para recuperarme de alguna lesión que nunca había podido recuperarme del todo debido a la rutina de entrenamiento, para trabajar un gesto deportivo en particular, ¿no es cierto?, en el que soy particularmente débil, y buscar algunas otras oportunidades como el hacer el entrenamiento individual con monitoreo o apoyado con tecnología, por ejemplo, que hoy en día es una herramienta muy útil y muy al alcance, ¿no es cierto? Aquí voy a volver a invocar esta guía que publicamos a mediados de agosto, mediados finales de agosto, en donde están una serie de recomendaciones desde todos los aspectos de la condición física y desde todas las disciplinas de la ciencia aplicada al deporte para la optimización de la cuarentena. Quisiera destacar algunas. Obviamente hay que intentar optimizar el entorno del atleta y enriquecerlo para que él pueda entrenar de lo mejor posible, ya sea en términos de equipamiento, de espacio, de métodos de recuperación y o suplementación deportiva. Obviamente también va a haber que priorizar los objetivos de entrenamiento desde el punto de vista físico, técnico y mental. Por hacer mención a algunas de las recomendaciones, por ejemplo, desde el punto de vista físico, en la guía está detallado cómo hacer una buena prescripción de un HIIT, todas las variables, las 11 variables que podemos manejar, ¿no es cierto?, para prescribir un HIIT, para intentar mantener la base cardiorrespiratoria. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la fuerza, incorporar siempre componentes pliométricos para que den suficientes estímulos neurales para la mantención de la fuerza máxima y de la fuerza potencia. Obviamente partir desde la prescripción de cargas de fuerza submáximas para hacer una progresión lenta durante la cuarentena y favorecer el trabajo de la fuerza con componentes de la carga que favorezcan el volumen en detrimento de la intensidad. Ese tipo de prescripción se ha visto que permite mantener la masa muscular y también la fuerza máxima en periodos en donde no se puede entrenar de la mejor forma. Por ejemplo, en términos de la flexibilidad, favorecer rutinas de flexibilidad dinámica previo a aquellas sesiones de entrenamiento en donde se vaya a trabajar la fuerza explosiva y cómo establecer un buen circuito de flexibilidad estática posterior a las sesiones de entrenamiento. Desde el punto de vista técnico, destacar 3 recomendaciones. Por ejemplo, el hecho de priorizar los componentes de la técnica en busca de mantener su efecto sobre el rendimiento deportivo en vez de intentar de mantener todos los elementos de la técnica. Cuando se esté entrenando la técnica, intentar asociarlo a algún estímulo, ya sea visual, sonoro, algún estímulo táctil. Y, por ejemplo, si mi deporte está involucrado el uso de algún balón en deportes colectivos, el hecho de poder separar las sesiones del entrenamiento de la técnica de las sesiones de condicionamiento físico, porque eso se ha visto que conlleva una mejor adquisición de la técnica. Y obviamente también en este periodo es súper importante, como mencionaba, todo el apoyo mental que podamos hacer, idealmente a través de asesoría transdisciplinaria a distancia. En este sentido es súper importante favorecer el autodiálogo con el deportista y que podamos hacer un reset del mindset para que pueda ver las oportunidades que puede ofrecerle el periodo de confinamiento. Además del apoyo con psicólogo, es altamente recomendable si se puede tener apoyo a distancia por nutrición y medicina. Es fundamental el apoyo que puede hacer un nutricionista en este momento para que promover estilos de alimentación saludable, ¿no es cierto?, y poder ajustar la ingesta calórica para las necesidades que va a tener el atleta durante el periodo de la cuarentena. Y no deja de ser de menor importancia el de proveer de métodos de automonitoreo al atleta. De aquí me voy a tener un poquito más, porque
el hecho de que no podamos estar en contacto con el deportista no significa que no podamos optimizar las formas en que monitorizamos las cargas de entrenamiento y su proceso de cuarentena, ¿no es cierto? Y aquí actualmente podemos aplicar una serie de herramientas, podemos tener herramientas que nos pueden facilitar la prescripción de la carga externa, pero también monitorizar lo que está sucediendo desde el punto de vista de la carga interna, ya sea desde un punto de vista subjetivo, ¿no es cierto?, con cuestionarios de bienestar y de percepción de esfuerzo y con algunas variables objetivas. Por ejemplo, alguna intervención sencilla, podemos aplicar esta encuesta de bienestar, en donde podemos preguntarle al atleta en dosis diarias qué tan fatigado se siente, cómo está haciendo su calidad de sueño, si tiene dolores musculares, cuál es el nivel de estrés y cuál es su estado de ánimo general, ¿no es cierto? Además, también podemos ver cómo él está percibiendo desde un punto de vista subjetivo las cargas a través de la escala de percepción subjetiva de esfuerzo. Estas variables subjetivas podemos complementarlas con algunas variables objetivas. Hoy en día la tecnología nos ha hecho una mano en ese sentido y podemos ocupar relojes inteligentes, celulares inteligentes, aplicaciones para el celular que nos pueden ofrecer un feedback constante de cuál es el estado de la carga interna de nuestro atleta. Aquí lo que les estoy mostrando es una aplicación, por ejemplo, que evalúa la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que nos puede servir para monitorizar la carga interna en una dosis diaria, ¿no es cierto? Y que, aplicada de manera adecuada a mi disciplina deportiva, me puede dar un feedback interesante de cuál es el estado del deportista. Acá un pequeño resumen de una publicación también de este año de cuáles son las utilidades que puede tener este monitoreo durante la cuarentena, ¿no es cierto? Y que, como se puede ver acá, puede ir desde hacer un registro con lápiz y papel de variables subjetivas hasta la aplicación de instrumentos tecnológicos, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es que el monitoreo va a tener un propósito dual. O sea, no solamente vamos a monitorizar carga externa y carga interna, sino que además vamos a monitorizar el estado de salud del deportista. Y cambios en estos indicadores subjetivos y objetivos nos pudieran indicar, por ejemplo, que un deportista eventualmente pudiera ser sospechoso de estar infectado por coronavirus, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Vamos a las consideraciones para el reintegro y el entrenamiento en instalaciones deportivas. Y aquí vamos a tocar todos estos tópicos. Instalaciones deportivas, deportistas sospechosos o vulnerables y los test de estudio para coronavirus. Para el reintegro y el entrenamiento en instalaciones deportivas, como unidad de ciencias aplicadas al deporte, hemos promovido este plan, ¿no es cierto?, que consta de 4 pasos, que es la preparación para la reanudación de la actividad física deportiva, entender cuáles son los criterios propuestos para esta reanudación, qué evaluación preparticipativa tenemos que aplicar sobre nuestros atletas antes de volver a entrenar en recinto y el monitoreo continuo. Respecto de la preparación para la reanudación de la actividad física, los componentes más importantes van a ser la educación, la evaluación del ambiente del entrenamiento y tener un protocolo para posible caso COVID. De todos estos elementos, el más importante va a ser la educación, ¿vale? Hay que generar instancias de educación hasta el cansancio para que todas las personas que interactúen en un recinto deportivo sepan cuáles son los síntomas del coronavirus y cuáles son las medidas universales para prevenir su contagio, ¿vale? Nunca es suficiente enseñar en cuáles son los cambios conductuales que son necesarios para hacer, porque es difícil y uno no se da cuenta cómo está de alguna manera exponiéndose y exponiendo a otro, dado que no está siguiendo estas recomendaciones. Respecto a la evaluación del ambiente de entrenamiento, comentarles que el Ministerio del Deporte sacó una resolución exenta, la resolución 669, en donde ahí se aprueba el protocolo para el retorno de la práctica deportiva y establece una serie de recomendaciones, ¿no es cierto? Se debe tener un coordinador COVID del recinto, el lugar debe tener un registro del ingreso y la salida de las personas a través de un paso único. El uso de la mascarilla es obligatorio durante la estadía en el recinto, a menos que se esté haciendo actividad física. Se instala el concepto de distanciamiento deportivo, que no es cierto que es mucho más exigente que el distanciamiento social. Se deben favorecer bloques de entrenamiento para que no hayan grandes aglomeraciones, hacer un cuestionario diario de síntomas, proveer de insumos de higiene y protocolo para el manejo de casos sospechosos.
En este sentido, hay varias preguntas prácticas que nos debemos hacer sobre nuestro recinto. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene? Ahí voy a convertir implementos deportivos o no. ¿Tiene suficiente dispensadores de desinfectantes, ¿no es cierto? ¿Tengo la capacidad para sanitizar los espacios, ¿no es cierto? ¿Puedo hacer todos los entrenamientos en el recinto o puedo hacer algunos entrenamientos en la casa? Y aquí, por ejemplo, el tener la noción de las dimensiones del espacio me va a permitir definir cuál es la capacidad de carga que va a poder recibir el recinto, dado las exigencias del distanciamiento deportivo. Recordar que cuando se está haciendo actividad física, cuando son actividades en el lugar, la distancia entre las personas debe ser de al menos de 5 metros. Y si las actividades son con desplazamiento, esta fluctúa entre 10 a 20 metros dependiendo de la intensidad de la actividad física que se está realizando. Esto aplicado en la práctica puede tener un impacto importante sobre la cantidad de personas que pueden entrenar. Por ejemplo, en el fútbol en la primera etapa, respetando las recomendaciones de distanciamiento deportivo, ¿no es cierto?, esta distancia de 20 metros entre personas que van a hacer una actividad de moderada o alta intensidad, llevaba a que en una cancha de fútbol, donde podían entrenar ante 30 personas tranquilamente, ahora pudieran estar solamente 5, 6 personas. Entonces, aterrizar eso a lo práctico es un paso importante. Todo esto, si yo le integro las medidas de educación y los protocolos de aplicación sobre mi recinto deportivo, debería llevarme un protocolo en donde yo tuviera claro por dónde voy a ingresar, dónde se va a hacer el control de temperatura, cuáles van a ser los bloques de entrenamiento en los que lo puedo utilizar, cómo debo reportar la encuesta diaria de COVID, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas de prevención de contagio el registro de la salida desde el recinto deportivo. Y además, cada recinto debería tener entre los bloques de entrenamiento un aseo de las instalaciones y al final un aseo final de jornada. Como podemos ver, voy a tomarme de nuevo del fútbol, esto tiene impactos importantes sobre cómo nos organizamos y cómo es el flujo de las personas. Entonces, por ejemplo, aquí en el monasterio había un ingreso y salida única, los estacionamientos estaban delimitados para que pudieran mantener un distanciamiento social cuando se llegaba a la zona de estacionamiento, y además había zonas de transición en donde se corroboraba la presencia de síntomas diariamente la presencia de síntomas de coronavirus y las distintas zonas de entrenamiento con sus respectivas capacidades de carga. Sin ir más lejos, acá en el complejo deportivo del Estadio Nacional, después de este análisis, hubo recintos que definitivamente decimos que no iban a abrir porque no cumplían con las condiciones o el perfil del deporte que ahí se realizaba no estaba en el momento de practicarse, ¿no es cierto?, dada la cuarentena. Establecimos un ingreso y una salida única, donde se hace el primer control y además el control de la temperatura. Se tuvo que designar un encargado por recinto, tanto para la piscina, el centro de alto rendimiento, el velódromo, el polideportivo y el patinódromo, en donde se hace el chequeo de la encuesta de síntomas diarios de COVID, en donde se ve que el atleta efectivamente está ingresando en el bloque horario que le corresponde y además esté cumpliendo con las medidas universales de prevención de contagio. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué hacemos todo esto, no es cierto? ¿Por qué nos damos tanta vuelta? ¿Por qué ponemos tanta exigencia? Porque queremos prevenir el contagio del coronavirus, ¿no es cierto? Todas estas medidas son las que nos van a dar la tranquilidad de que en caso de que alguien llegásemos a tener un caso positivo dentro de las instalaciones, la probabilidad de contagio sea muy baja. Cuando usamos las instalaciones deportivas, ¿no es cierto?, previo a la pandemia, nos ubicamos en esta zona, en zonas ya sea al aire libre o a puertas cerradas, que tienen una alta tasa de ocupación en donde la gente tiene un tiempo de contacto prolongado, ¿no es cierto?, sin ocupar medidas de prevención, y ahí la tasa de contagio, la facilidad del contagio es muy alta. Entonces, todas estas medidas lo que nos hacen es transitar hacia esta zona de una probabilidad muy baja de contagio, ¿no es cierto? Ese es el mayor impacto que tiene toda esta reorganización, ¿no es cierto?, del entrenamiento en los recintos. Obviamente, cada federación tiene que aterrizar esto a su realidad local, cada club tiene que verlo a sus instalaciones propiamente tal, y cuáles son las exigencias propias de su deporte, para ver cómo puede lograr cumplir de la mejor forma con todas estas recomendaciones. Bien, en último lugar de la preparación para la reanudación, pero no menos importante, es el protocolo para un caso sospechoso COVID.
todas las personas del recinto tienen que entender qué es lo que se hace en caso de que una persona sea sospechosa de coronavirus. Idealmente, el recinto debe contar con un box de aislamiento o una sala de aislamiento en donde se deriven a las personas que lleguen a presentar síntomas y contar además con la asesoría de profesionales atingentes que pudieran guiar ese proceso. Idealmente, alguien que pudiera ir a evaluar a la persona, ¿no es cierto?, algún profesional de la salud que pueda evaluar a la persona en este box de aislamiento y definir cuál es la conducta que se